Buenas noches. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas noches, doctor. ¿Me logra escuchar? Sí, muy fuerte y claro. Ustedes a mí. Ya, vamos a dar inicio con la sesión, doctor. Buenas noches con todos los participantes. Soy la asesora académica Nel Martínez del Centro de Capacitación CIAF. En esta oportunidad se va a dar el curso de tomografía multicorte TAC a cargo del radiólogo Francisco Vargas. Se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para una mejor ponencia. Cualquier consulta, háganlo al finalizar la ponencia. Le vamos a dar el pase al radiólogo. Adelante, doctor. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Nuevamente con una nueva ponencia el día de hoy con el tema de tomografía multicorte, tomografía Excel computada. Sí, me permiten compartir, por favor, la pantalla. Perfecto, yo creo que ahí estamos. Nada, como normas generales, como mencionaba la señorita mediadora, pedirle de favor a todos los participantes cualquier inquietud, consulta. Al final de la charla tenemos unos minutos siempre para poder conversar, ¿no? ¿Qué es la tomografía, estimados oyentes, participantes, colegas y personas cercanas a la radiología? Bueno, la tomografía, o sus siglas en inglés, TC, Tomography Computed, simplemente es una técnica de imagen, ¿no? Que utiliza rayos X y, bueno, mediante computadoras y principios matemáticos, que lo vamos a ver durante la charla, adquirimos imágenes detalladas de todo el cuerpo, de todo el interior del cuerpo, ¿sí? Este estudio, este examen médico tiene sus inicios en los años de 1895, ¿no? A finales del siglo XVIII, con el descubrimiento de los rayos X. Recordemos que no fuera posible ningún examen de tomografía computada sin antes no haber descubierto este señor, William Conrad Röntgen, lo que es la radiación ionizante, ¿no? Él lo descubrió mediante, bueno, un experimento que, sin querer queriendo, le dio origen a los rayos X, ¿no? Con ayuda de su esposa, la mano y todo lo que, bueno, hemos comentado en talleres y en cursos anteriores. Ese descubrimiento revolucionó la medicina al permitir visualizar estructuras internas del cuerpo, obviamente, sin tener que operar o, bueno, mediante cirugía a las diferentes patologías, ¿no? Años después, obviamente, se desarrollaron técnicas que variaron o moldearon, modelaron a los rayos X como tal. Una de estas es la tomografía computada, ¿no? Pero bueno, solo eran unas ideas al inicio, tenían unos pre, preindicios de lo que iba a ser la tomografía después. Por eso no se desarrolló sino hasta la segunda mitad del siglo XX, es decir, muchos años después de la primera radiografía que hizo este señor de acá. Ok, tenemos que en 1967, dos personas, específicamente el ingeniero Godfrey Hounsfield y Alan Cormack, em, el uno británico y el otro sudafricano, ellos trabajaban en los laboratorios EMI, la marca que hasta el día de hoy existe. Y ellos crearon lo que iba a ser el principal o el primero de los tomógrafos de la tomografía computada. Desarrollaron la máquina, desarrollaron el principio, obviamente ya no los rayos X, porque los rayos X lo había creado años antes nuestro amigo Wilhelm, pero trabajaron, ¿no? En base a este aparato, ¿no? Eso les llevó, obviamente, años después, bueno, reconocimientos y premios en base a su estudio, a su trabajo. Hay que,
hay que mencionar que el primer escáner se desarrolló, o sea, se empezó a trabajar en el 67, pero el primer escáner instalado y ya para uso médico se instaló en 1971, ¿no? En el hospital Atkinson Morley, justo en la ciudad de donde era Godfrey, que era en Londres, en el 71 específicamente. Únicamente eran para realizar, es esta foto de aquí, ¿sí? Era para realizar tomografías únicamente cerebrales, ¿no? Cráneo y cerebro. Era bastante angosto, bastante lento y una dosis de radiación bastante alta, que bueno, lo vamos a ver en el transcurso de la charla. Como les digo, ¿no? Recibieron bastante reconocimiento, la comunidad médica y científica los conoció a raíz de este tipo de estudios. Años después reciben el premio Nobel, un premio Nobel que antes era de fisiología, ahora es el premio Nobel de medicina en el 79, por su desarrollo de la tomografía computada. Imagínense, tremendo premio, tremendo galardón para estos dos físicos, ¿no? Dice que en la década del 80, toda la década, es decir, del 80 a los 90, las máquinas se volvieron más asequibles, se perfeccionaron, se mejoraron, pero igual seguían, bueno, siendo únicamente de cerebro, únicamente de cráneo, y tenían obviamente un tiempo de ejecución de estudio bastante lento a comparación de las que tenemos ahora, ¿no? En el 90, 10 años después, se desarrollan los escáneres helicoidales, ya no espirales únicamente, es decir, ya no gira solo el tubo, sino también va ingresando el paciente, y ya lo vamos a ver también, y permitían una adquisición más rápida, ¿no? La idea de seguir avanzando en la tecnología y agregar diferentes mecanismos de modernos era, obviamente, mejorar la calidad y la velocidad de la adquisición. Recuerden que en radiología uno de los principios fundamentales es el tiempo de adquisición que tenemos en los distintos estudios de imagenología donde se use radiación ionizante, ¿no? Como dice, mejoraba significativamente la calidad de las imágenes y el tiempo. Nuestros señores, su premio bien merecido. Nosotros teníamos, bueno, tenemos todavía en algunos sitios dos tipos de tomografía, la axial y la helicoidal. Básicamente, la helicoidal lo que hacía era girar el tubo alrededor del paciente e ir adquiriendo imágenes, ¿no? Mientras que la axial hoy en día ya nos permite otro tipo de imágenes. En el transcurso de la charla lo vamos a revisar mejor. Y bueno, el ingreso del paciente dentro del tubo también es un factor que va a influir mucho. Tenemos varias generaciones de tomógrafos, es decir, no nos quedamos en el que les mostré anteriormente, que era este de aquí, sí, que solo hacía cráneo, no. Ya tenemos tomógrafos mucho más adelantados, pero para esto sufrió un cambio, ¿no? Como todo en tecnología, tienen diferentes generaciones. Y la primera generación que existió de tomógrafos, básicamente tenía dos movimientos, de rotación y de traslación, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que el paciente, bueno, ingresaba el segmento, que en este caso era el cráneo, y el tubo giraba en un extremo estaba el tubo de rayos X dentro de esa rueda gigante, como dicen los pacientes, que es el gantry, y en el otro extremo estaba el detector. Entonces, disparaba la imagen y el detector, pues, mostraba una imagen, ¿no? O la adquiría una imagen. Luego giraba otros centímetros y adquiría otra, y así sucesivamente. Entonces, era bastante, bastante lento y bastante antiguo la forma de adquirir imágenes, ¿no? Se demoraba 5 minutos, imagínense, por corte. Entonces tenemos exámenes que duraban, no sé, media hora, 30 minutos. En el caso de la segunda generación, ¿cuál fue la diferencia? Primero fue años después, ¿sí? Se respetó el principio de traslación y rotación, que eran los dos principios que usaba el tomógrafo en la primera generación, pero ya no solo teníamos un detector, ¿sí? Ya teníamos 30 detectores. Entonces, cada vez que hacíamos un disparo, ya era mayor la cantidad de imágenes que adquiríamos. Entonces, eso nos permitía primero reducir el tiempo, ¿no? Algo que se disminuyó a 20 segundos, pero seguía siendo lento, pues imagínense, el tubo tenía que ir girando, 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 girando. Luego viene la tercera y cuarta generación, donde el principal cambio que existe en la tercera generación es que em, igual, ¿no? Teníamos un tubo, una cantidad de detectores, pero ya no son 20 30, teníamos de 300 a 800, como promedio unos 500 detectores, donde obviamente más número de imágenes por disparo. Teníamos un abanico de rayos, donde este es el paciente, obviamente, si este es el extremo del rayo, y estos serían los detectores, ¿no? Dispara, adquiere las imágenes, luego gira para acá, vuelve a disparar y todos estos puntos era lo que hacía. Bajó el número de tiempo de adquisición
subieron el número, bueno, cantidad de imágenes adquiridas, más precisión, menos distancia entre corte y corte y más detalle, ¿no? Después tenemos la cuarta generación, donde, ¿qué es lo que sigue variando? Si lo vemos como formato, el número de detectores, ¿no? Imagínense la cantidad, eran de hasta 5000 detectores por disparo. Entonces, primero que el gantry giraba mucho más rápido, el tubo de rayos X dentro del gantry giraba mucho más rápido y la cantidad de detectores era abismal, ¿no? Era tremendamente, imagínense, empezamos con 30 en la primera, en la segunda generación, uno en la primera generación, ahora teníamos casi 5000. Esto era en forma de corona, ¿no? Todo en el contorno del mismo gantry. Y bueno, ya de las últimas generaciones, prácticamente el que tenemos hoy en día, que nos permite adquirir imágenes como la que vemos aquí, en un patrón fotográfico, radiográfico, una placa de 6x4, de 7x4, de 5x6, el formato que sea. Básicamente la cantidad de detectores es mucho mayor a la que existía en un inicio, estamos hablando más de 10.000, 15.000 detectores. El paciente ingresa y ya no solo tenemos un tubo de rayos X, a veces tenemos hasta dos, entonces imagínense dos tubos de rayos X con más de 5000 detectores, la velocidad que puede adquirir las imágenes, ¿no? Estos detectores simplemente convierten la imagen analógica, los rayos X, la adquirida por rayos X, mediante computadoras y, bueno, fórmulas matemáticas en imágenes, ¿no? Es la tecnología que, bueno, tenemos hoy en día. Como le digo, ahora ya no solo adquirimos de esa manera, mientras que nosotros seguimos adquiriendo, que era lo helicoidal anteriormente, ahora el paciente ingresa. Al momento que ingresa el paciente y sigue el principio igualito del tomógrafo, pues el paciente ya convierte la imagen en una imagen axial. Este es un cuadro que, en resumidas cuentas, les abrevia todo lo que les acabo de mencionar con los años en cuanto a su primera adquisición, a su primera realización de estudios tomográficos, ¿no? Ahí están las características, ¿no? Toma primera generación, imagínense, tardaba 9 horas un estudio. ¿Se imaginan hoy en día un estudio de 9 horas? No, no digamos 9 horas, digamos 2, 3 horas. Es imposible, el paciente ya no sería no útil la tomografía computada, pero en ese entonces solo había eso. Fue mejorando, mayor cantidad de detectores, mayor cantidad de tubos después, y bueno, se convirtió en axial también, ya no helicoidal. Y el día que hoy tenemos, ya no solo tomógrafos, también lo encontramos en equipos de radiodiagnóstico varios, con inteligencia artificial, ¿no? Nos ayuda muchísimo en el tema operario. Nosotros como operadores de radiodiagnóstico y los pacientes como tal, lo que necesitan es un estudio rápido, acertado y que, bueno, maneje dosis de radiación mínimas. Sí, entonces hay que tener eso presente. Nada más. Bien. Ahora vamos a hablar, estimados oyentes, perdón, vamos a hablar de la escala Hounsfield. ¿Qué es la escala Hounsfield? ¿Por qué las imágenes en tomografía tienen tonos de grises? ¿Por qué no se ven en rojo, en azul, en verde? ¿Y por qué? Bueno, todo ese tipo de circunstancias. ¿Qué es lo que sucede? Que cada tejido, como en cualquier examen de imagen, tiene un factor de ponderación o un nivel en la escala Hounsfield. ¿Ok? Ya no hablamos de tonos de grises, de colores, no. En tomografía se habla de escala de Hounsfield. ¿Y qué significa eso? Básicamente, en un rango de -1000 a +1000, teniendo el cero como la mitad, cada tejido en tomografía computada tiene un valor, perdón, de escala Hounsfield. Es así que la grasa corporal, el tejido adiposo, tiene un valor de -100 como factor Hounsfield o como escala Hounsfield. Mientras que, por ejemplo, la sangre coagulada, la sustancia o materia gris, al igual que la sustancia de materia blanca, tienen valores de +30, +40, hasta +50. Caso de la sangre coagulada, un rango de 50 a 70, ¿no? Depende de qué tanto tiempo haya pasado el coágulo. El agua lo tenemos en cero. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque las diferentes estructuras que nosotros vamos a observar en los cortes tomográficos y todos las tonalidades o densidades radiográficas, que es el término correcto, van a tener su escala Hounsfield. Aquí les he hecho unos ROI, unas regiones de interés, unos círculos para las personas ajenas a la radiología, que lo que les permite es saber que
unidad Honsila hay aquí, qué unidad Honsila hay aquí, en este segmento hepático, en este segmento de colon, esto sería un segmento pulmonar o un bronquio, y bueno, lo que vemos acá, ¿no? Grasa, músculo, aquí estamos, bueno, en colon, estómago, y bueno, las distintas estructuras, todas tienen una unidad Home-Field específica. Eso nos sirve bastante porque, claro, ¿no? Al momento de realizar estudios tenemos que estar completamente seguros qué estructuras estamos viendo, qué estructuras queremos ver y o qué patología estamos evidenciando en los distintos estudios, ¿no? Para realizar nosotros una correcta tomografía computada del segmento que sea un cráneo, un tórax, un pie, una rodilla, un brazo, nosotros debemos seguir una serie de pasos perdón, e indicaciones eh, ordenadas, ¿sí? Que en tomografía y en resonancia magnética, bueno, se llaman protocolos, ¿no? ¿Esto con qué intención? De nosotros estandarizar parámetros y, bueno, minimizar errores, ¿no? El momento que nosotros elaboramos los protocolos tomográficos, en este caso, tenemos una certeza mayor a que si los realizáramos, bueno, a simple criterio personal. Por más profesional en radiología que sea, hay reglas y normas que respetar. En este caso son los protocolos en tomografía, ¿no? Manera uniforme y consistente, dice acá. Los protocolos están diseñados para optimizar la calidad de imagen, lo que les decía, y minimizar las dosis de radiación. Es así que todo protocolo de tomografía computada puede manejar las dosis de radiación a criterio del profesional, que en este caso somos nosotros, el operador de radiodiagnóstico. Obviamente siempre teniendo como criterio principal norma minimizar la cantidad de radiación, ¿sí? A ver, continuemos, dice el ya. Un ejemplo de un protocolo en tomografía computada es el que, bueno, lo pongo como ejemplo porque es uno de los protocolos que más vamos a realizar, que como pacientes o que como algún familiar, amistad, se ha realizado, que es una tomografía de tórax, ¿ok? Al lado izquierdo de esta tabla, acá hay una tablita que básicamente es la rutina o el protocolo a seguir. Vamos a explicar punto por punto. Tenemos el carácter o el rubro a respetar y la norma que vamos a diseñar nosotros. Esto significa que la preparación del paciente en un protocolo simple de tórax básicamente va a ser, ¿no? Retirar todo objeto metálico, prendas que puedan estorbar o interferir en la imagen y accesorios que, bueno, en el caso de las mujeres, pacientes femeninas puedan incomodar al momento de realizar las imágenes, ¿no? Eso es de ley. Se le otorga una batita, se le dice, señora, señorita, señor, cámbiese por favor, boca arriba, boca abajo. Justo eso, posición del paciente, dependiendo qué estudio vayamos a realizar. Recuerden que esto de aquí no es para todos los estudios. En este caso, únicamente se respeta para la tomografía de tórax. Y la posición del paciente básicamente es de cúbito supino, es decir, boca arriba, con la cabeza, o sea, la cabeza es la que ingresa primero al gantry, ¿no? A la rueda, a la circunferencia del tomógrafo. Ingresa la cabeza, ingresa de manera craneocaudal sería, ¿no es cierto? El centrado, es decir, cómo vamos a posicionar al paciente dentro del gantry, va a ser por encima de los hombros, ¿no? Es decir, vamos a comenzar a adquirir imágenes básicamente del cuello para abajo. Plano de referencia axial, en toda tomografía, la adquisición va a ser de manera helicoidal, lo que les mencionaba, cráneo caudal, de arriba a abajo. La longitud del topograma, es decir, de la región que nos interesa y que vamos a observar, es de 512 milímetros. Es decir, esta imagen que vemos aquí, aquí, aquí. Esta es una placa de rayos X que obviamente antes de realizarse la tomografía le envían al paciente, ¿no? Porque son los pasos a seguir para una correcta clínica, ¿no? Primero la rayos X y si no se observa lo que queremos observar o evidenciar por parte del especialista, pues nos mandan a hacer la tomografía. Entonces, el tamaño que nosotros vamos a adquirir desde el cuello hasta básicamente los ápices renales o la cápsula renal es de 512 milímetros, ¿no? El FOP, que es el field of view, es la región de interés, desde los hombros hasta el diafragma, lo que les estoy mencionando, ¿no? Cada corte, es decir, cada imagen que nosotros vamos a adquirir, donde va a censar o cortar el tomógrafo, es decir, cada una de estas va a ser de 10 milímetros de la una a la otra. Este factor o valor va a variar dependiendo de de la patología que nosotros queramos
visualizar. Como estamos en protocolos de tórax, bueno, este es un protocolo estándar, ¿no? Es lo que normalmente se usa, pero podemos ponerle de 5, de 8, de 7. Recuerden que mientras más segmento queramos evidenciar, más cortes queramos hacer, va a demorar más tiempo y va a emitir mucha más radiación. Excepto ciertas excepciones que también las vamos a ver, ¿no? El voltaje a utilizar, bueno, 120 kilovoltaje, y el MCA efectivo tenemos un valor de 120 mAs. Sí, aquí tenemos ya los valores como tal radiográficos, los que vamos a usar, la dosis que vamos a emitir. Y en base a esto es lo que vamos a tratar siempre de minimizar, ¿no? La instrucción que se le da al paciente, es decir, la orden, que trate en lo posible de mantener la inspiración, ¿sí? Una apnea básica que contenga durante esos segundos. Hay pacientes que por la patología que estén sufriendo no lo van a poder hacer. Sin embargo, bueno, tiene que mucho que ver nuestra experiencia en base a que lo hagamos rápido el estudio y que bueno, el equipo se encargue de eso, ¿no? Tanto la reconstrucción como el plano de reconstrucción va a depender netamente de cada paciente y de la patología. No la menciono aquí como un estándar, eso es a libre albedrío. Y la ventana al filtro, la que usamos en tórax, es de parénquima y la de mediastino, ¿no? Una ventana homogénea y otra medio definida. Son ventanas, es decir, son modalidades de cómo vamos a ver la imagen en en una tomografía de tórax para las distintas patologías, ¿no? Formato de impresión para las personas o centros que todavía utilicen impresión radiográfica es de 4x5 o 4x6. Se imprimen dos, tres placas, a veces hasta cuatro, donde vemos, pues, como la imagen que les enseñaba aquí, ¿no? Esta de acá, si esta es una imagen 6x4, ¿no? 6 aquí, 4 por acá, son 24 imágenes. El tórax es igual, entonces yo le pongo de factor más o menos esas características. Y bueno, como norma o como pauta, las patologías que podemos evidenciar en este tipo de estudios van a ser, ¿no? Congénitas, inflamatorias, traumáticas, pueden ser vasculares también. Tenemos un protocolo más, que es el TECAR, que es un protocolo específico para corazón, pero el corazón está en el mediastino está en el tórax y variamos un poquito algunas estructuras, algunos parámetros, ¿no? Que básicamente no exceden mucho los ya mencionados, ¿no? Para no redundar, esta es una imagen radiográfica donde vemos, ¿no? Alguna patología a nivel del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, por esa razón, le mandan, aparece aparentemente el ventrículo derecho, pero podría ser también un segmento pulmonar, un basal del pulmón derecho. Entonces, le mandan una tomografía para verificar y específicamente hay cierta estructura, cierto elemento patológico que, bueno, en el transcurso del diagnóstico diferencial será diagnosticado, valga la redundancia, y tratado como tal. Este es otro ejemplo de protocolo de tórax. Aquí está, bueno, el field of view o la región de interés, como les decía, ¿no? Básicamente del cuello, esto es derecho, esto es izquierdo, esto es superior, esto inferior. Básicamente desde el cuello hasta, ¿no? Las cápsulas renales, más abajo del diafragma, como quieran ubicarse, ¿no? Hay personas que lo ubican como el nivel vertebral. Entonces tenemos básicamente que deberá ir hasta la última vértebra torácica, ¿no? La T12. Y eso mismo, o sea, de cúbito supino, en este caso los brazos elevados, sí, los brazos hacia arriba, a la altura de la cabeza, el toporama es, bueno, frontal, corte axial o transversal. El primer corte va a ir, acá le delimitan por, ya le digo, toman de referencia el cuerpo vertebral, desde la cervical séptima o la dorsal primera, hasta la de 11 de 12, ¿no? Pongo así de rango porque obviamente 2, 3, 4 centímetros más de cortes es más tiempo de adquisición y más dosis de radiación, ¿no? Un grosor de corte menor al anterior, ¿se acuerdan que teníamos 10? Bueno, acá estamos minimizando un poco. Un intervalo de reconstrucción de 1.5 y un filtro predeterminado que, bueno, el equipo por lo menos que existen hoy en día en cualquier centro radiológico ya nos da esa ventaja, ¿no? En el caso de miliamperaje, kilovoltaje, tenemos 220, 200 con 120 respectivamente, 200 mA, 120 dKb, un poquito mayor la dosis de radiación aquí, pero la compensamos con otros elementos. Lo hicimos simple, no le pusimos material de contraste, con un caudal, bueno, de 2 a 2.5 milímetros por segundo y un retardo en la fase arterial.
A menos de que, claro, no, las indicaciones del paciente no lo permitan. Esto en el caso del contrastado. La reconstrucción no es obligatoria. Y bueno, comentarios, como nos pone el profesional, es de que cualquier otra fase o cualquier otra imagen que necesitemos adquirir, pues tendrá que ser obviamente presolicitada, ¿no? Nosotros recuerden que mayor información a la que nos llegue en el pedido no tenemos. Entonces, son muy pocas las veces que el emergenciólogo, el especialista, el médico se acerca al área de tomografía y nos dice qué es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, o para qué necesitan, ¿no? Entonces, nos toca un poquito ir intuyendo, ir descubriendo qué es lo que va sucediendo con el paciente. Para las personas que no lo han conocido, no saben, este es un tomógrafo, ¿sí? Esta es la posición que les decía, ¿ok? Brazos levantados, manera cráneo-caudal, cabeza hacia arriba. Esta maquinita de aquí es un inyector. Esto nos permite administrar distintas sustancias al paciente durante el examen tomográfico. Este es el mismo equipo, simplemente un modelo distinto. Igual, ¿no? El gantry, la mesa, el gantry gira por lo tubo, el tubo de rayos X gira dentro del gantry. Y la mesa, bueno, va ingresando y haciendo el trabajo que quieren, ¿no? Aquí en el inyector vemos dos cabezales, ¿sí? Para dos sustancias. Pueden ser distintas o pueden ser las mismas y que necesitamos una cantidad mayor. Esto mediante un equipo de venoclisis, una sonda, un catéter, será administrado al paciente por la vía que sea necesaria, intravenosa, parenteral, la que sea. Este inyector, su función es, como dice el nombre, inyectar las sustancias que no pueden ser, no solo son un material de contraste, sino pueden ser distintas, solución salina, alguna medicación, etcétera, a una presión y a una velocidad constante, ¿no? Es muy distinto yo como persona, como operador radiodiagnóstico, como licenciado en enfermería, como auxiliar, como tecnólogo, administrar manualmente cualquier medicación a que lo haga un inyector. Nosotros recuerden que en tomografía computada necesitamos tiempos exactos, es decir, saber en qué momento adquirir las imágenes y en qué momento no. Y para eso nosotros en exámenes contrastados necesitamos un inyector. En este caso de material de contraste, que nos permita tener una presión que se mide en PSI, la misma máquina lo ejecuta, y un flujo constante. No podemos nosotros, digamos que son 5 cc que necesita el paciente de administración de contraste o 10 cc, y sabe que los primeros 3 cc los vamos a inyectar a una velocidad de, no sé, 5 milímetros por segundo y estos 7 CDC restantes los vamos a hacer a una distante no. No adquiriríamos una imagen uniforme, el estudio no estuviera bien hecho y podemos perdernos ciertas estructuras anatómicas. Por esta razón existe el inyector electrónico o eléctrico, ¿no? No es que lo podamos obviar. Una tomografía contrastada que no tiene inyector no es una imagen óptima. Por más experiencia que tengamos, se lo digo yo como operador radiodiagnóstico. La consola que básicamente manejamos los compañeros y profesionales de radiología fuera del área del tomógrafo. Recuerden que este tomógrafo está en un área completamente protegida, blindada, como lo vimos en charlas anteriores, ¿no? Material de plomo, hormigón, incluso la puerta, que no permite el paso de la radiación. Igual que este vidrio tenía, como decíamos, un blindaje interno de plomo que nos permitía observar al paciente, pero no ingresaba ni salía la radiación. Una cámara, recuerden que el paciente lo vemos desde este extremo, pero esta camarita de acá nos permite ver el lado posterior, ¿no? Cómo está el paciente, si se movió, si hizo algún giro, si está alguna reacción, etcétera. Par de consolas, a veces es una, a veces son dos, a veces pueden ser más, donde permiten, bueno, reconstruir, adquirir imágenes, programar, reprogramar, borrar y todos los parámetros que tenemos. Esta maquinita de acá sería la máquina del inyector. ¿Ok? Esta maquinita nos dice, ¿no? A ver, está cargado tanto material de contraste, 1000 cc, 500 cc y tanto otras sustancias. Se me ocurre solución salina para que básicamente, bueno, lo que usamos en solución salina en tomografía es para ver permeabilidad de vías, ¿no? Es decir, que la vía esté completamente permeable y que el contraste no se excave o no salga fuera del vaso que estamos escogiendo. Entonces son las estructuras y elementos que tenemos en la consola. Esta imagen de la derecha que tenemos acá es el interfaz o el software que poseen ciertas marcas del equipo. Este interfaz, este software, esta aplicación es de la marca Toshiba, ¿sí? Es un equipo bastante bueno, un equipo que, bueno, tiene bastantes herramientas, no es
motivo de ahondar ahorita en qué estructura y qué elementos son cada uno, pero sí conocer que nos permite hacer absolutamente todo, ¿no? Registramos nombres, bueno, elegimos la forma de ingreso del paciente, el icoidal, y cuántos cortes comenzamos a programar, ¿no? Cuántos cortes vamos a querer, cuántos centímetros o milímetros va a tener cada corte y cuánto intervalo entre corte y corte va a tener. Minimizamos lo que más nos dé el equipo en factores de radiación, kilovoltaje, miliamperaje, y empieza el estudio, ¿no? Una vez que empieza el estudio, la primera imagen a adquirir es la imagen del topograma, una imagen prácticamente como un rayos X que nos permite ubicarnos en el estudio. ¿Sí? Acá tengo dos interfaces o dos software de distintas marcas, ¿no? En el caso izquierdo es un tomógrafo General Electric y en el caso derecho un Siemens. El General Electric un poquito más complejo, un poquito, bueno, no todo el mundo ha manejado este tipo de estudios, por lo menos aquí en el país, no es la marca que más equipos tenga. Sí existen tomógrafos de esta marca, pero no es la mayor. En el caso de Toshiba igual, están por ahí en cantidad de equipos, pero en el caso del Siemens, sí. Siemens, desconozco la razón por la cual tienen aquí una cantidad de equipos mayor, bastante mayor a las demás marcas, pero me atrevería a decir que, bueno, en mi caso, en lo personal, es un equipo que es bastante amigable, bastante manejable también, el caso de su interfaz y de todos los elementos que nos permite manejar, ¿no? Entonces, bueno, acá están haciendo, en este caso es una tomografía de abdomen y pelvis, no es una de tórax, pero nos sirve para el ejemplo, donde están haciendo en distintas fases, ¿no? Fase venosa, fase arterial, una tardía de 3 minutos y los factores, ¿no? Si se acercan un poquito y siguen el cursor, bueno, está el nombre, el kilovoltaje a usar, el tiempo de scan, el retraso delay, el grosor de corte y bueno, ¿no? El total de miliamperaje segundo usado, unos 2100, es un estudio grande, es un estudio que abarca bastante campo y bueno, por eso se podría entender en parte la cantidad de radiación, ¿no? Es una de las ventanas y programas que son, en lo personal, como les decía, bastante amigables. Recuerden, ¿no? Que obviamente mientras más amigable es el estudio, ganamos todos. Gana el operador radiodiagnóstico, gana el paciente, gana el médico radiólogo, el especialista que vaya a interpretar el estudio, el examen, ¿no? Entonces, si a todos nos gusta el mismo equipo y nos llevamos bien con esa interfaz, pues mucho mejor. Recordar un poco de anatomía es importante. Recordemos que no todo es técnico ni en cuanto a aparatos. Pero, bueno, vamos a empezar con un corte más superior. ¿Se acuerdan que les decía que obviamente no empezamos en la región del cuello? ¿Ok? Y tenemos estructuras, bueno, no como va señalando las flechitas de color rojo con el número y empezamos viendo estructuras como el tórax, perdón, el esófago, la tráquea, los vasos principales del cuello, carótidas, yugulares, es una fase contrastada porque vemos que este vasito de acá tiene una densidad Hounsfield, como hablamos anteriormente, contrastada, ¿no? O sea, es decir, una densidad, un color blanco. Bueno, el cuerpo vertebral, apófisis espinosas, las clavículas, acuérdense que esto es derecho, esto es izquierdo, vemos las cabezas humerales, los músculos del cuello, ya van apareciendo los del tórax y las distintas estructuras que, bueno, ¿no? Apófisis, o perdón, que la cresta de la escápula en el caso izquierdo, en el caso derecho, acaba apareciendo la porción posterior y, y un sinfín de elementos que, bueno, podríamos seguir, ¿no? Vamos bajando en cortes, cortes cráneo-caudal, es decir, de arriba abajo y ya evidenciamos, ¿no? Campos pulmonares. Recuerden que el término campos pulmonares solo se refiere en radiología. Nosotros, en el momento de auscultar a un paciente, los profesionales que auscultan, que valoran, que aplican la clínica y la semiología, no podemos referirnos a campo pulmonar. Campo pulmonar simplemente en radiodiagnóstico. Entonces tenemos campo pulmonar derecho, izquierdo y los principales vasos del corazón, ¿no? Bueno, el callado, el tronco de la pulmonar y comienzan estructuras más cervicales que mediastínicas de manera craneocaudal, ¿no? Igual, segmentos costales, las costillas, igual el cuerpo vertebral, tráquea y esófago, que es una referencia importante, las escápulas, tanto derecha como izquierda, y bueno, vemos, ¿no? Un sinfín de músculos, elementos del manguito rotador, ligamentos y tendones. Recuerden que la anatomía en tomografía no es clara, no es un examen para evidenciar ese tipo de estructuras, pero sabemos que están ahí por anatomía, ¿no? O sea, sabemos que si vemos alguna imagen en el segmento donde estuviese alguna estructura del manguito rotador, pues
realizaremos o recomendaremos hacer otro estudio. Sí, una imagen más inferior, siguiendo cráneo caudal. Esta es la imagen, la misma de la anterior, esta es una imagen más inferior, ya vemos un callado más prominente, los campos pulmonares, derecho, izquierdo, cuerpo vertebral. Bueno, vemos un poquito de la tráquea por la luz que tiene en su interior, recuerden eso, ya vemos que va apareciendo el esternón, tanto el manubrio como el cuerpo. Es una paciente femenina por las siluetas o el tejido mamario. Sí, ¿qué más? Bueno, y los segmentos pulmonares y estructuras pulmonares, ¿no? La língula, las cisuras, las divisiones anatómicas que tienen en cuanto a bronquios y a lóbulos. Y bueno, ya un tema más pulmonar, en este caso no es una ventana pulmonar, es una ventana más mediastínica que otra cosa, pero ya evidenciamos distintas patologías, ¿no? Recuerden que seguíamos de cráneo caudal, es decir, seguíamos bajando, ¿ok? Llegamos hasta el corazón, ¿ok? Un corte, tenemos acá la referencia. Algunos equipos te permiten mostrar este cuadro, que es el cuadro de referencia, es decir, saber dónde estás exactamente y estás en este nivel, ¿no? Y acá ya es muy obvio, ya tenemos ventrículo derecho, un segmento del ventrículo izquierdo, la raíz de la aorta está empezando, la aurícula izquierda y la aurícula derecha en su porción no más superior, ¿no? Acá ya tenemos un segmento, perdón, de la aorta descendente, campos pulmonares, tejido adiposo muscular, bueno, costillas, vértebra y todas las estructuras que están en este segmento. Seguimos bajando y aparece, ¿no? El tronco de la vena pulmonar. La tráquea ya se va dividiendo en el segmento de la carina y la aorta ascendente acá completamente contrastada. Sí, la tráquea divide lo que se decía y el esófago en otra tonalidad. Recuerden que el esófago tiene una mucosa, una submucosa que nos da otra densidad tomográfica. Y bueno, después vemos la aorta descendente, ¿no? En este segmento de acá. Ok, estamos un poco más arriba que el de acá. Este es un poquito más entre este y este, o sea, sería el medio, ¿no? Entre este de acá y este de acá, y vemos las mismas estructuras, diferencia de acá ya se evidencia un poquito de la vena cava. ¿Ok? La arteria pulmonar izquierda sería en este caso la división de los bronquios del lado izquierdo, aorta descendente, división de los bronquios del lado derecho, y ya vemos claramente la arteria pulmonar del lado derecho. Y en un segmento más inferior, es decir, ya terminando lo que sería el mediastino del tórax, vemos, ¿no? Distintos bronquios, bronquiolos, tanto derechos como izquierdos, las estructuras del corazón, aurículas y ventrículos, divisiones de arterias pulmonares y las venas. Bueno, tendríamos que evidenciar eso en un examen contrastado, en una fase venosa, pero sabemos por anatomía que están ahí, alguna patología pulmonar, que esta es una ventana pulmonar, la evidenciaríamos. Y esto ya sería el límite, ¿no? Lo último, una de las últimas imágenes de un protocolo de tórax simple, donde, bueno, vemos el segmento hepático, vena cava, la vena ácigos, no sé si la evidencian aquí, si se pueden acercar en un puntito, ¿sí? No siempre es tan fácil de observar, pero la idea en la tomografía es siempre ver, ver y ver, ¿no? Mientras que tú más tiempo le apliques a ver imágenes tomográficas, te has dedicado a la tomografía, será mejor, porque tú te quedas, obviamente, en tu cabeza, en la mente, con las imágenes de la fisiología normal, es decir, las imágenes comunes. Y lo que em, em, el trabajo que te compete hacer, aparte de desarrollar un estudio en tomografía, es obviamente comparar esa imagen que tienes guardada en la cabeza normal con las imágenes posibles que puedan tener alguna patología. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Una persona que lleva realizando estudios en tomografía, no sé, 2, 3, 4, 5 años, que alguien que está empezando. ¿Ok? Es más tiempo el que esta persona tiene observando y analizando imágenes a la de la otra, entonces le va a permitir descubrir estructuras. Les apuesto que las personas, bueno, que no son cercanas a la radiología y que están incursionando en este bonito campo, antes de mencionar ello de la vena de no la habían evidenciado, ¿no? Pueden confundirla con cualquier estructura, la crura, no sé, algún vaso distinto a que no, al de la vena de mayor. En el caso de la vena o perdón, la aorta y el esófago, bueno, sabemos por la dimensión y por la estructura que son, pero estas estructuras, tanto la menor como la mayor, que el caso de las higos, también se pueden evidenciar en tomografía simple, ¿no? El vaso y el fondo del estómago, ¿no? La cámara gástrica con ya su segmento del cuerpo, ¿no? Igual vértebras, costillas y todo el tejido muscular y adiposo que lo circunda. Yo les he traído una imagen en tomografía de tórax, cómo adquirimos normalmente nosotros
según el protocolo o los protocolos que les mencioné anteriormente. Es una tomografía para evidenciar, obviamente, todas las estructuras anatómicas del nivel del tórax. Entonces vamos desde un segmento más superior, ¿sí? Hasta un segmento más inferior, ¿ok? Vamos desde lo que le mencioné, ¿no? El cuello, derecho, izquierdo, y comenzamos a ver estructuras cardíacas, los vasos, tráquea, esófago. Comenzamos con la aorta, después el tronco de la pulmonar, se va dividiendo en los segmentos tanto derecho como izquierdo, al igual que la tráquea en los distintos bronquios. Aquí vemos claramente cómo se divide, ¿no? Para la derecha, para la izquierda. Seguimos con el mediastino, a nivel anterior tendríamos, bueno, el manubrio del esternón, después el cuerpo, y las vértebras también cambian de dimensiones, ¿no? Recuerden que las cervicales, dorsales y lumbares tienen distintos tamaños, dimensiones y estructuras. Pero básicamente todas, bueno, cuerpo, agujero de conjunción y apófisis, tanto transversas como espinosas. Entonces, es así como nosotros adquirimos en tiempo real una imagen con un tomógrafo de última generación bueno, y terminamos, ¿no? Acá con con los lóbulos hepáticos, el cuarto, el cuadrado, todos, crura diafragmática y hasta hemos llegado, en este caso, hemos llegado incluso a ver el riñón derecho, ¿no? Con ya va asomando el vaso, cámara gástrica, donde puede tener aquí, habría que ver si es líquido, si es alimentos, etcétera, ¿no? Ya comenzamos a ver vasos, por el arteria, vena porta, tanto la esplénica, bueno, de distintas estructuras ya abdominales que no nos competen en el caso de hacer la tomografía de tórax. Hemos, hemos programado junto con el centro de formación talleres en cuanto a protocolos de tórax, de abdomen y bueno, les hago, aprovechando las imágenes, la cordial invitación de asistir. Ahí vamos a mencionar estructura por estructura y los protocolos correctos en el caso de abdomen, ¿no? Una tomografía nefrológica, una tomografía hepática, específicas para cada órgano. Así como hay una tomografía que les mencionaba para corazón, hay para todas las estructuras. Nosotros aquí en el país donde les hablo, en la ciudad de Quito, Ecuador, tenemos un órgano regulador, es decir, un órgano que nos controla y dirige todo tema relacionado a la materia de radiaciones ionizantes, en este caso el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, específicamente con una subsecretaría, es decir, no lo maneja el ministerio por completo, sino la subsecretaría de aplicaciones, de control y aplicaciones nucleares, ¿no? Creo que por sus siglas es la SCAN. Esta SCAN es la oficina que se encarga de medir, controlar y emitir el licenciamiento tanto a los profesionales como a los centros, tanto a los profesionales como a los centros de imagen o donde se emita radiaciones ionizantes. Este cuadrito está en internet, lo pueden revisar las personas que tengan curiosidad y vayan a aplicar a algún cargo o algún proyecto aquí en el país. Y básicamente, bueno, nos habla de cuántas dosis tiene permitido un trabajador ocupacionalmente expuesto, un personal en general, es decir, los pacientes, el público, los demás compañeros de la salud, estudiantes que estén haciendo sus prácticas o pasantías preprofesionales, mujeres embarazadas, tanto durante la época de gestación como en periodo de lactancia y bueno, cualquier otra persona tiene ciertas dosis máximas que les permite el órgano regulador. Una vez que se exceden ese tipo de dosis, el personal no puede seguir trabajando o manejando fuentes de radiaciones ionizantes porque ya de por sí las dosis que maneja el SCAN son bastante altas para el personal. Entonces sobrepasarlas sería o llevaría con ello un riesgo bastante alto a la salud de todos, ¿no? No solo del personal, sino de las familias y de los pacientes. Hay que mencionar que obviamente nunca en los años que tengo de experiencia hemos llegado ni a la mitad de estos valores. Igual, hubo semanas anterior, espero tener la oportunidad futuramente de volver a hablar o conversar con ustedes sobre el tema este de la dosimetría y la seguridad y protección radiológica. Es un tema que obviamente necesitamos mucho más tiempo, pero ahorita lo que nos interesa es conocer que esto existe, ¿no? Y que se debe manejar este tipo de criterios porque recuerden que de no respetarlos, aparte del daño que causamos y nos causamos, corremos el riesgo de perder una licencia y bueno, todo lo que eso acarrea. Ustedes dirán, ¿y cómo sabemos, no? ¿Cuánto tenemos, cuánto no tenemos, etcétera, etcétera? Bueno, pues fácil. Son estos. Son estos aparatitos, se llaman dosímetros, que básicamente tienen una lámina de plomo dentro y un detector de radiación.
Son aparatos medianamente costosos. Un aparato aquí en el Ecuador, si lo vendieran, que no lo hacen, sino lo alquilan, los centros de medición radiológica oscilan pues los 80 a $100. Un aparato que tiene es la tercera o cuarta parte de un celular, por ejemplo, para dar una analogía, y que, bueno, lo que hace es recibir toda la radiación. Esto va colgado en el cuello, en el bolsillo, en algún segmento donde estemos siempre en tiempo real con el paciente y la fuente de radiación. Y cada cierto tiempo el órgano regulador, es que el caso del SCAN, en el caso del sector público, se encarga de, pues, ¿no? Realizar la correcta medición. Eh, Ellos te dan un reporte, aquí en el Ecuador es bimensual, y, bueno, controlan, ¿no? Lo que hayas o haya ingresado de radiación ionizante a tu cuerpo. No solo hay de uso personal, hay equipos con dimensiones más grandes a veces que están en la sala. Para esto existen profesionales, no somos nosotros simplemente cumplimos con la norma de tenerlo y adquirirlo, pero hay profesionales que se encargan de todo este tema de manejar las dosis, de precautelar la seguridad radiológica de todo el área del centro radiológico, ¿no? Y de que, bueno, manejar un reporte, básicamente hablan el mismo idioma que el personal del SCAN. Recuerden que son físicos, dosimetristas, ingenieros biomédicos, y ya son temas, bueno, que son ajenos a la tomografía. Pero lo que me interesa y lo que nos interesa en este curso de hoy es conocer que esto existe y que de esta manera nosotros manejamos la dosis de radiación. En radiología, en radiodiagnóstico, manejamos dos tipos de efectos, tanto estocásticos como determinísticos, para no confundirnos y no eh, ahondar mucho en lo que causa la radiación. Yo creo que todo el mundo conocemos de que un incorrecto uso de las radiaciones ionizantes nos puede llevar hasta la muerte y se han dado casos, como todos sabemos. Estos dos efectos se determinan por el tema en el caso de los estocásticos, básicamente se determinan por el tema de probabilidad. Es decir, yo no sé qué tipo de efecto le pueda causar al paciente porque es un efecto estocástico que no sé qué va a pasar a futuro. Es decir, yo le realizo un examen, el paciente termino las imágenes, yo no sé más de lo que me vinieron en la hoja de indicación o conversó conmigo el médico y el paciente se va a su casa. Pero lastimosamente unos años después se entera que tenía una patología donde cierto órgano es radiosensible y sufre un daño colateral. No ocurre mucho, recuerden que nosotros manejamos dosis de radiaciones siempre medidas y el paciente no es que está como nosotros diario durante años en un servicio de radiodiagnóstico, pero hay que conocer que existen los efectos estocásticos, es decir, se basan en la aleatoriedad, como dice el texto, y la probabilidad. No se puede predecir con certeza, no se pueden predecir mediante distribuciones de probabilidad. Mientras que los otros, los determinísticos, sí podemos, ¿no? Son resultados futuros que pueden calcularse a partir de las condiciones iniciales. Esto aplica mucho para, por ejemplo, el personal que trabaja en radioterapia, en equipos para el tratamiento de cáncer, de células metabólicas anormales, donde sabemos, ¿no? Que de acuerdo a la dosis de las sesiones que manejemos en radioterapia, sabemos que al paciente, bueno, va a tener ciertos síntomas, caída de cabello, náuseas, vómitos, dolor abdominal, etcétera, etcétera. Es así que, bueno, esto es real y son los dos tipos de efectos que debemos conocer y obviamente tener cuidado, ¿no? Porque hay profesionales y colegas que cometen el error de no explicárselos a los pacientes, ¿sí? Nosotros en radiología, en radiodiagnóstico, en los exámenes que manejen o que ocupan en radiación ionizante, usamos el principio de Lara. Es un principio universal, no lo he creado yo, no lo han creado aquí en Ecuador, es un principio universal en todo, absolutamente todo el mundo, que básicamente sus siglas son no as low as reasonably achievable. ¿Qué significa eso? Tan bajo como sea razonablemente posible, estimados oyentes, ¿no? Sus siglas ALARA. ¿Y cómo respetamos el tan bajo sea razonablemente posible? Con el tiempo, distancia y blindaje. ¿A qué me refiero con el tiempo? Mientras más rápido hagamos un estudio, tanto en tomografía, en rayos X, en mamografía, en radioterapia, en fluoroscopía, más baja va a ser la dosis que nosotros expongamos al paciente y nos expongamos nosotros. En el caso de la distancia, recuerden que de la fuente de radiación a la consola hay una distancia regular, ¿sí? 2 metros, 3 metros, 4 metros. Eso nos permite que, aparte del tiempo breve que realizamos el estudio, estemos lejos de la fuente de radiación, ¿sí? Recuerda que esto aplica no solo para nosotros como operador de radiodiagnóstico, sino también para el paciente como tal,
¿sí? Y en el caso del blindaje shielding, es estas estructuras, estos elementos que les he puesto aquí, que son básicamente el delantal plomado, el cuello plomado, los guantes plomados y las gafas plomadas, ¿no? Tienen una lámina de plomo dentro de su estructura que nos protege al momento de realizar estudios radiográficos. Son instrumentos o equipos pesados, es bastante difícil tenerlos todo el turno, todo el horario de trabajo. Sin embargo, de no usarlos, bueno, sería el riesgo mucho más alto, ¿no? Con estos tres elementos o tres factores, minimizamos considerablemente o la dosis de radiación absorbida por nosotros como personal ocupacionalmente expuesto. El paciente, eh, recuerden que el paciente no va a estar todos los días como estamos nosotros, como les decía anteriormente. Entonces, hay excepciones que yo no le puedo poner a lo que me quiero referir un delantal plomado a un paciente, ¿no? Sería en vano realizar el estudio. Al momento que adquirimos un estudio no se va a visualizar. Mientras que nosotros sí, nosotros no vamos a ser examinados, pues debemos usar todo este tipo de protecciones. Hoy en día, estimados oyentes, ya no nos hemos quedado únicamente en la tomografía, en las imágenes que les mencionaba anteriormente, ¿no? Como este de acá. Hoy en día hay exámenes y equipos que fusionan los estudios tomográficos con otro tipo de estudios metabólicos, que en este caso es el PET scan. El PET scan, básicamente, mediante la inyección de un radiofármaco, hay algunos, en motivo de medicina nuclear netamente, pero mediante la inyección de un radiofármaco, inyección intravenosa, nosotros podemos adquirir imágenes metabólicas en pacientes oncológicos. ¿A qué me refiero? Esta imagen de aquí, de la izquierda, es una imagen, un escanograma, una tomografía de cuerpo completo, ¿no? Derecho, izquierdo, superior, inferior, donde, bueno, vemos todas las estructuras anatómicas, ¿no? Este es el PET scan, ¿ok? El PET scan nos permite ver actividad metabólica una vez que inyectamos ya no sería medio de contraste, sino radiofármaco. Y bueno, vemos donde hay actividad tumoral o metabólica anormal, ¿no? En este caso vemos vejiga, vemos uréter, vemos cerebro. Ahorita no vamos a ahondar por qué se ven así, porque como les decía, es un tema de medicina nuclear y es muchísimo, muy amplio. Pero, ¿a qué me refiero con tecnología? Que esta imagen de tomografía y esta imagen de PET scan se fusionan. Se fusionan dándonos una imagen completamente tridimensional, completamente de todos los cortes que queramos, axiales, coronales, sagitales, y nos va a permitir, bueno, ver la actividad tumoral en tiempo real, ¿no? Entonces, imagínense, ya tenemos desde hace unos años incluso estructuras y equipos que nos permiten este tipo de estudios. Aquí en el Ecuador existen 4 o 5 equipos, recientemente han instalado unos dos más y bueno, es bastante costoso, tanto el estudio como el equipo como tal. Necesita bastantes estructuras, ¿no? No es que simplemente instalamos este equipo y ya, este es el equipo, este es el PET scan, y este viene fusionado con un tomógrafo, es decir, no sé si ven que el gantry es mucho más eh, ancho que un tomógrafo. Entonces, la primera parte es el tomógrafo y sigue el paciente hasta el fondo y le hacen el PET scan, ¿no? Es por eso que puede fusionar estas tres imágenes. Es un equipo sumamente caro, sobre los 8 o 10 millones de dólares aquí en el país. Sé que en Sudamérica oscilan más o menos lo mismo. Y que bueno, cada estudio aquí en el Ecuador oscila los 2.000, 2.500 dólares por estudio, ¿no? Es decir, si tú tienes, se me ocurre, un cáncer tiroideo, yo tengo que hacerte un PET tiroideo. Si tú tienes un cáncer renal, tengo que hacerte un PET renal. No puedo hacerte un solo estudio para observar todo lo que veas, no. Lo que sí hago es observar en estas imágenes tridimensionales, la roja y la azul es lo mismo. Ver, este sería el rango de actividad, azul, mínima actividad, rojo, mayor actividad tumoral, si hay metástasis, ¿no? Eso sí podemos evidenciar. Entonces, bueno, vemos aquí actividad tumoral verde, ¿no? Segmentos hepáticos, renales, suprarrenales, incluso en cardíacos o mediastínicos, habría que ver ganglios, etcétera, etcétera. Y eso es en cuanto a lo último en avances en cuanto a tomografía como tal, ¿no? Un poco de bibliografía para que puedan revisar y seguir con su instrucción. Y eso sería todo, estimados oyentes, el día de hoy. Me parece que tenemos unos pocos minutitos para un par de preguntitas. Lo que hacemos siempre es aquí en el chat de la reunión de Zoom, las personas que nos están siguiendo en redes sociales o en vivo, Facebook, YouTube, también nos pueden dejar sus preguntas en el chat de la institución.
Tenemos todavía, sí, un par de minutos. Escriban nomás su pregunta, con gusto relacionada a tomografía, se las contesto. Eso ha sido todo, estimados oyentes. Recuerden que el material didáctico lo encontramos con las señoritas del Centro de Formación Profesional. Sí, conmigo ha sido hasta una próxima ocasión. Espero haber sido útil y de su agrado la charla en cuanto a tomografía computada. Em, Muy buena ponencia. Muchísimas gracias, estimado Dionisio. Espero verte en otras charlas instructivas. Me encuentran en el Centro de Formación Profesional. Mi nombre es Francisco, soy operador de radiodiagnóstico y estoy siempre a las órdenes. Eso ha sido todo. Pueden ir en paz. Muchas gracias.